En esta clase vamos a aprender los elementos que componen una base de datos relacional. Tenemos las tablas, que son entidades que nos van a permitir guardar datos de un tema en específico. Una base de datos va a estar compuesta de muchas tablas y una tabla va a estar compuesta de muchos campos. También una tabla puede tener llaves y puede estar relacionada con otras tablas. De acuerdo a la información que nosotros necesitemos guardar, así son las tablas que vamos a crear. Si, por ejemplo, en mi sistema yo necesito guardar clientes o manejar clientes, puedo crear una tabla de clientes. Si yo necesito manejar proveedores, puedo crear una tabla de proveedores. Si voy a tener productos porque vendo algún producto físico, voy a poder crear una tabla de productos. Si yo lo que vendo son servicios, entonces voy a crear una tabla de servicios. Si en mi sistema yo voy a procesar pagos, entonces puedo tener una tabla de pagos o de transacciones, y también puedo tener otra tabla que es donde yo voy a almacenar el detalle de esas transacciones. Los nombres de las tablas tienen que ser únicos. En una misma base de datos o en un mismo esquema yo no puedo tener muchas tablas con el mismo nombre. Una tabla va a estar compuesta de campos, y estos campos o columnas van a ser como las características o el desglose de lo que yo voy a guardar en esa tabla. Si, por ejemplo, yo tengo mi tabla de productos, yo necesito tal vez guardar el código de ese producto, el nombre del producto, el precio. Tal vez también puedo llegar a necesitar una tabla de inventario para saber qué disponibilidad tengo de ese producto, y entonces cuando se acabe el inventario poner como que el producto ya no está disponible. De acuerdo a lo que yo necesite en mi sistema o lo que el negocio necesite, así es como yo voy a definir qué campos necesita que tenga mi tabla. Cada campo de cada tabla tiene que tener asociado un tipo de dato. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, el ID del producto va a ser un número 1, 2, 3, etcétera. Entonces le puedo asignar un tipo de dato numérico. Pero el nombre del producto no tendría sentido que sea numérico, entonces le voy a poner una cadena de texto. El precio del producto no tendría sentido que sea una cadena de texto, pues es un precio, es una cantidad monetaria, entonces le puedo asignar un tipo de dato numérico o decimal. Algunos tipos de datos, como las cadenas de texto, sí nos piden a veces que les definamos una longitud. Si, por ejemplo, yo voy a tener mi tabla de usuario, es muy normal o muy común que en la tabla de usuario yo necesite guardar el nombre del usuario, el apellido del usuario, tal vez el email o la dirección de facturación. Acá en Guatemala es muy común que las personas tengamos 2 nombres y 2 apellidos, entonces podríamos tener una tabla que tenga el campo primer nombre, primer apellido, segundo apellido. O también nosotros podríamos definir la tabla usuario, va a tener el campo nombres, y en ese mismo campo vamos a escribir los 2 nombres, y el campo apellidos, y en ese mismo campo vamos a escribir los 2 apellidos. Eso va a depender de acuerdo a lo que queramos que funcione en el sistema. Si el sistema los necesita desglosados, la base de datos los necesita desglosados. Si para el sistema eso es irrelevante, o incluso en el sistema nosotros solo queremos un campo o nombre completo, así lo podemos guardar en la base de datos. Igual la longitud de esa cadena de texto, tenemos que elegir una longitud apropiada. Si, por ejemplo, voy a crear un campo que es nombre completo y le defino una longitud máxima de 10 caracteres, allí no va a caber. Pero si le defino una longitud máxima de 2000 caracteres, posiblemente eso sea exagerado. Entonces hay que buscar una longitud que sea coherente a los nombres o a los datos que vayamos a guardar en ese campo. Visualmente, en una base de datos nos podemos imaginar que una tabla es como una hoja de cálculo en Excel que tiene filas y columnas. Entonces, en la tabla, en una base de datos, estas filas se pueden llamar tuplas, registros o filas. Cualquiera de estas 3 palabras que utilicemos es completamente válido. Cuando diseñamos la base de datos, entonces vamos a asignarle columnas a nuestra tabla y vamos a definir, va a tener un número fijo de columnas. Con el tiempo igual le podemos quitar columnas o agregarle columnas, pero siempre como ese número de columnas va a estar como fijo, y en cambio el número de filas, ese sí va a ser indefinido. Yo puedo tener o no tener ningún registro en esa tabla, o tener 1000 registros o 1.000.000 de registros. Es importante que cada fila en la tabla tenga un identificador único para podernos referir o para poder acceder a los datos de esa fila. Este identificador único se llama llave primaria o primary key. Sí es posible crear tablas que no tengan ninguna llave primaria, aunque no es recomendable. Viendo visualmente una tabla que fuera como una hoja de cálculo en Excel, entonces tenemos filas y columnas, la intersección de estas filas y columnas, eso se llama celda, igual que en Excel, que sería un dato puntual. Por ejemplo, el primer nombre en la fila 1, eso es un dato puntual, eso es una celda. Un esquema en una base de datos nos va a permitir agrupar objetos. Los esquemas o los nombres de los esquemas no se pueden repetir. Un esquema puede tener tablas, funciones, procedimientos, triggers, etc. Si queremos acceder a un objeto de un esquema, escribimos el nombre del esquema, luego punto y luego el nombre del objeto. Por ejemplo, podríamos escribir un query select asterisco from public.field. Esta es la tabla field de nuestra base de datos DVD Rental. El esquema se llama public.
Entre esquemas sí podemos tener objetos con el mismo nombre. Por ejemplo, en nuestra base de datos DVD Rental tenemos únicamente el esquema Public y tenemos la tabla que se llama Payments. Yo no puedo tener otra tabla que se llama Payments dentro del esquema Public, pero sí podría tener otro esquema que se llame Ventas y ahí tener una tabla que también se llame Payment. Eso sí es posible. Hay dos posibles razones por las cuales podríamos elegir utilizar esquemas o no. La primera razón podría ser que únicamente queremos tener nuestros objetos organizados para que se nos facilite la administración. Por ejemplo, yo voy a decir que trabajo en una empresa y el sistema de esta empresa tiene varios módulos: ventas, compras, recursos humanos, etc. Entonces el módulo de ventas o las tablas de ventas van a estar en el esquema de ventas. Las tablas de recursos humanos van a estar en el esquema de recursos humanos y así todo organizado. El segundo motivo podría ser porque quiero como administrar o facilitar la gestión de permisos. Igual yo puedo decir, ok, los organizo por módulos y entonces solo las personas que trabajan en el departamento de recursos humanos van a tener acceso a los objetos del esquema de recursos humanos. Así alguien que trabaja en el departamento de ventas no va a tener acceso, qué sé yo, a consultar los salarios de los empleados. O recursos humanos no tiene por qué ver cómo van las ventas o las proyecciones de un empleado de ventas. Eso lo tiene que ver su jefe directo. Aunque una base de datos tenga muchos esquemas y cada esquema tenga muchas tablas, las tablas de un esquema sí pueden estar relacionadas con las tablas de otro esquema. En Postgres, cuando nosotros creamos una base de datos, por default se va a crear el esquema public, y cuando creamos objetos sin definir o sin especificar el esquema, por default se van a ir a guardar el esquema public. Por eso en el curso anterior, cuando hacíamos nuestros queries y seleccionábamos tablas o hacíamos queries, no poníamos public punto el nombre de la tabla, porque por default Postgres ya sabía que iba a ir a buscar esos objetos al esquema public. Pero si quisiéramos ser más específicos o ir a un esquema diferente, entonces ahí sí tenemos que poner esquema punto y el nombre del objeto. Si queremos crear tablas, podemos escribir create table y el nombre de la tabla, y por default esa tabla se va a almacenar en el esquema public. Si yo no quiero como arriesgarme a que Postgres me cree la tabla en el esquema por default, yo puedo escribir create table, el nombre del esquema, punto y el nombre de la tabla. Postgres tiene algo que se llama el Schema Search Path, que es la forma en que Postgres busca el esquema o determina en qué esquema va a buscar un objeto. Es muy común que en la práctica solo escribamos los nombres de las tablas sin especificar el esquema. Entonces Postgres sí tiene como una lógica para saber en qué esquema ir a buscar estos objetos. Si yo escribo en mi query de forma específica o explícita el nombre del esquema, Postgres no necesita ir a buscarlo. Pero si yo omito el nombre del esquema, entonces Postgres necesita ir a hacer ciertas revisiones para determinar en qué esquema está esa tabla. Y es ahí donde se utiliza el Schema Search Path. Entonces lo que Postgres hace es como listar todos los esquemas que hay en esa base de datos, y estos esquemas tienen como un orden o una prioridad. Si en la base de datos solo hay un esquema, entonces Postgres dice, ok, en el único esquema que haya, ahí tiene que estar la tabla. Si hubieran varios esquemas en una misma base de datos, estos esquemas van a tener como un orden o una prioridad, y entonces en el primer esquema en el que el Postgres encuentre la tabla, de esa tabla es que va a devolver los resultados. Si por ejemplo yo tengo el esquema public y el esquema ventas, y en ambos esquemas tengo una tabla que se llama payment, y yo escribo un query select from payments sin especificar el esquema, si el esquema public está como tiene prioridad, Postgres me va a devolver los resultados de la tabla payments que está en la tabla public. Si en la lista como de prioridades estuviera primero el esquema de ventas, entonces Postgres me devolvería el resultado de la tabla payments que está en el esquema de ventas. O igual, si tenemos una tabla que se llama detalle de pagos, si tuviéramos una tabla, si escribo select from detalle pagos y no especifico el esquema, y esa tabla únicamente existe en el esquema ventas, Postgres me va a devolver el resultado de esa tabla. Y si Postgres en su búsqueda no encuentra que esa tabla no exista en ninguno de los esquemas, entonces me va a dar un error de que ese objeto no existe. Veamos en dbeaver cómo funciona esto de los esquemas. Ok, ahora estoy en dbeaver y voy a ejecutar este query que es select current-schema, y me dice que el esquema actual es el esquema public, y si nuestra base de datos DVD Rental solo tiene un esquema que es el esquema public. Si yo reviso acá como en el arbolito de Postgres, igual me puedo fijar que ese es el único esquema que tengo. Como este es el único esquema, cualquier objeto o query que yo haga, Postgres lo va a ir a buscar siempre a este esquema porque es el único que existe. Con esta instrucción show search path, me fijo que este es como el
Esta es la lógica en que Postgres está verificando los esquemas. Primero Postgres busca en el esquema public, luego buscaría en el esquema que se llame, que corresponda al usuario con el que estoy logueada. Yo estoy logueada con el usuario Postgres, entonces si hubiera un esquema que se llama Postgres, ese sería el que tiene como la segunda prioridad. Si yo estuviera logueada con un usuario que se llama Mayra y tuviera un esquema que se llama Mayra, ese sería como el que está en el segundo. Esto es como variable, depende al usuario que está logueado. Ahora vamos a crear un esquema que se llama Sales. Entonces escribo create esquema y el nombre del esquema y lo ejecuto. Si yo refresco acá, veo que ya tengo el nuevo esquema. Incluso si yo le doy acá show search path, veo que aún dice public y user. ¿Qué pasó con sales? No está buscando nada, no buscaría en este esquema que yo acabo de crear. Entonces necesitamos modificar el search path. Entonces para eso escribo set search path to y pongo quiero que primero busque en el esquema sales y luego en el esquema public. Y último en el esquema del usuario. Si yo los quisiera como en orden diferente, por ejemplo public hasta el final, lo puedo hacer. Vamos a ejecutar. Ahora si yo hago otra vez el show search path, me muestra lo que yo acabo de configurar. Si yo hago un select de la tabla staff, esta tabla staff en el único esquema en el que existe es en el esquema public. Postgres fue al esquema sales, no la encontró. Postgres fue al esquema como del user, pero ese esquema no existe. Entonces por último se fue al esquema public y ahí se la encontró, entonces me trajo este resultado. Entonces ahora vamos a crear la tabla staff en el esquema por default. Yo no le voy a especificar el nombre del esquema. Entonces ejecuto. La tabla sí se creó, no me dio error. Si yo vuelvo a hacer un select, ahora no me sale nada, porque el esquema que está primero o que tiene prioridad es sales y esta tabla staff está creada en el esquema sales y esta tabla no tiene datos. Pero si yo escribo acá public.staff, acá sí me trae los datos. Y si yo quiero otra vez que el esquema public sea el que tenga prioridad, entonces igual puedo cambiar acá en el set y solo vamos a cambiar esto. Y ejecuto. Si yo ahora hago este query select from staff sin especificar el esquema, me lo trae entonces del esquema public. El esquema public Postgres lo crea por default, pero no es un esquema que tenga alguna funcionalidad especial. Entonces si nosotros no lo queremos o no lo necesitamos, lo podemos eliminar o renombrarlo para que nuestros esquemas tengan nombre de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Dijimos que entre una de las razones que podría existir para crear esquemas era como mejorar la asignación o el manejo de permisos. Entonces podemos crear usuarios que sean como los propietarios de un esquema. Entonces estos usuarios solo van a tener acceso a los objetos de estos esquemas y no a objetos de otros esquemas. Entonces para eso escribimos grant usage on esquema, el nombre del esquema, to y el nombre del rol o el nombre del usuario. Si queremos que estos permisos o ese esquema esté asociado a un rol o a un usuario. El permiso usage lo que significa es que lo habilita a tener acceso a los objetos que ya existen en ese esquema, pero ese usuario no tiene acceso o no tiene permiso de crear nuevos objetos. Y por ejemplo en el esquema sales tenemos la tabla staff, el usuario va a tener acceso a la tabla staff, pero si el usuario quiere crear una nueva tabla, no va a tener acceso para hacerlo. Lo tendríamos que especificar y darle el permiso específico de poder crear objetos. Por default, todos los usuarios tienen permisos de usage y create en el esquema public. Si nosotros quisiéramos que eso fuera diferente, tenemos que escribir los queries para segmentarlo y ser muy específicos. Ya aprendimos que si queremos crear un nuevo esquema, lo hacemos por medio de create esquema y el nombre del esquema y luego ya le podemos asignar ahí los objetos, crear los objetos que queramos. Si quisiéramos modificar o renombrar el esquema, escribimos un alter esquema y si lo queremos eliminar, escribimos drop esquema. Antes de borrar un objeto, sí seamos cuidadosos o estemos seguros de que sí queremos borrar ese esquema con todos los objetos que están dentro de él.